Pensar en una fiesta, en la celebración del día de tu cumpleaños, debería ser algo alegre, un motivo de pasar un gran día. Pero si ya has visto las partes anteriores de estos videos, sabrás que en las historias que te vamos a contar, este simplemente no es el caso. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias aterradoras vividas en fiestas de cumpleaños. He pasado los últimos 22 años de mi vida siendo atormentado por un sentimiento enorme de culpa. Ha sido horrible, pues no hay un solo momento de mis días en el que no me castigue a mí mismo, pensando en que fui muy egoísta. Todo comenzó 2 días antes de mi cumpleaños número 8. Mi abuela, una mujer de más de 70 años en aquel entonces, había sufrido un infarto que la había enviado al hospital y que la mantenía internada en terapia intensiva. Por este motivo la familia iba y venía, siempre al pendiente de ella. Cuando llegó el día de mi cumpleaños, todos decidieron no cancelar la fiesta, pues ya estaba todo planeado y comprado para ese día. Además, la abuela siempre era quien alentaba a todos a reunirse con el mínimo pretexto, pues aseguraba que le encantaba vernos convivir. En esa ocasión, por obvias razones, no pudieron estar todos en la celebración, la cual, al contrario de las demás fiestas familiares, se sentía bastante triste y desanimada. En realidad, ni siquiera yo, el cumpleañero, tenía ganas de celebrar. No podía divertirme sabiendo que mi abue, como nos solía pedir que la llamáramos, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando llegó el momento de partir el pastel, sucedió algo bastante extraño. Encendieron las velas y cuando soplé para apagarlas, todos sentimos un fuerte viento helado que provocó que todo el mundo se encogiera de brazos y sintieran la piel erizada. Uno de mis tíos bromeó al respecto, diciendo que tal vez había soplado muy fuerte, y todos comenzamos a reír. Algo que desde 2 días atrás no habíamos hecho. Sin embargo, la alegría nos duró muy poco, pues unos pocos minutos después mi madre recibió una llamada. Era una de mis tías, que se encontraba en el hospital con mi abuela. Ella le informó a mi madre que mi abuela había tenido otro infarto, del cual no había podido resistir, falleciendo al instante. El semblante de mamá cambió rápidamente y tras informarnos de lo sucedido, todos comenzamos a llorar, aunque yo me sentía especialmente destrozado, pues en mi deseo de cumpleaños yo había pedido que mi abuela dejara de sufrir. Aunque eso no era lo que yo tenía en mente, yo esperaba que ella se levantara de esa cama y se reuniera de nuevo con nosotros, que volviera a ser la mujer alegre que era antes. Yo no deseaba que nos dejara, jamás le hubiera deseado la muerte. Años después reuní el valor para decírselo a mis padres, y ellos, en un intento por hacerme sentir mejor, me aseguraron que aquello era solo una coincidencia, una muy lamentable, y que no era mi culpa. Sin embargo, yo estoy seguro de que no es así. Yo sé que mi deseo fue el culpable de eso, y que si yo no hubiera pedido aquello, mi abuela habría estado más tiempo con nosotros. La mayoría, si no es que todos los niños pequeños ansían la llegada del día de su cumpleaños. Mis hermanos y yo no éramos la excepción. Lamentablemente mi madre nunca nos permitió celebrarlos. No sabíamos por qué, suponíamos que algo tenía que ver con el abandono de nuestro padre, pero la verdad nunca confirmamos eso y ella tampoco quiso explicarlo. Cuando le llegábamos a cuestionar algo al respecto, siempre nos evadía o nos decía simplemente que eso no tenía sentido. Ni siquiera nos dejaba ir a las fiestas de cumpleaños a las que nuestros amigos nos invitaban. Era sumamente raro, pues cualquier otra fecha especial sí la celebrábamos, solo estrictamente los cumpleaños no. Así pasaron muchos años en los que, como se podrán imaginar, crecimos bastante frustrados por ese hecho. Poco a poco mis 3 hermanos se fueron de casa conforme iban cumpliendo la mayoría de edad. Yo, al ser la menor de todos, me quedé con mi madre, a quien el paso de los años y el excesivo trabajo que realizó le terminó por pasar factura, haciendo que terminara muy enferma y en cama los últimos años de su vida, al cuidado de todos nosotros, pero principalmente del mío. Después de un largo periodo de tiempo en el que mamá sufrió, terminó por partir de este mundo el año pasado. Aquello nos dolió demasiado, pues siempre la vimos como el pilar de nuestras vidas, aun cuando ya todos teníamos la nuestra, de cierto modo, hecha.
El duelo nos duró varios meses y me atrevería a decir que hasta hoy sigue latente, y se hizo en realidad todavía más evidente después de lo que me ocurrió hace unas semanas. El día de mi cumpleaños había llegado y dado que nunca había celebrado uno, sentía unas ganas enormes de hacerlo por primera vez. Había cierto conflicto en mi interior, no lo voy a mentir, pues sentía que de algún modo le estaba fallando a mi madre, pero por otro lado, toda su vida respeté sus decisiones. Ahora que ya no estaba, tenía todo el derecho de celebrar un año más de vida. Así que al final me decidí a hacerlo. Sería algo pequeño, solamente una reunión con mis 4 amigas más cercanas. Empecé a organizar todo, encargué un pastel, busqué adornos, en fin, realicé todos los preparativos que una fiesta implica y les avisé a mis amigas, quienes entusiasmadas aceptaron la invitación. La hora de la fiesta estaba por llegar y desde ese momento una serie de cosas bastante extrañas comenzaron a suceder. Las luces de mi casa empezaban a fallar, llegando a tal punto de que varios focos estallaron, dejando la sala llena de trozos de vidrio roto. Los adornos que había colocado se caían y comencé a sentir un dolor de cabeza terrible que casi me hizo llorar. En este punto sentí que aquello era una especie de mensaje de mi madre, que trataba de evitar que yo celebrara mi cumpleaños. Sin embargo, yo decidí seguir con el plan, al menos en un inicio, pues después de eso, una especie de fuerza invisible lanzó el pastel por el aire, impactándolo contra la pared y destruyéndolo por completo. En ese momento entendí todo. Efectivamente, mi madre quería impedir que yo llevara a cabo esa fiesta. Afortunadamente para mí, mis amigas todavía no habían llegado, por lo que comencé a llamarlas por teléfono argumentando que me sentía muy mal y que no podía realizar la celebración. Ellas estaban notablemente tristes por la situación, pero entendieron y me desearon que me mejorara pronto, sin imaginar que todo lo que había dicho era una simple mentira. No sé cómo sentirme al respecto. Pasé toda mi vida deseando una fiesta de cumpleaños y justo cuando creí que por fin la tendría, mi madre continuó interponiéndose. A veces pienso que ella tenía una buena razón para hacerlo y no sé, quizás sin que yo lo sepa, ella sigue cuidándome de evitar que algo malo relacionado con esa celebración pueda llegar a ocurrirme. Esto me sucedió cuando era pequeño. Tenía, si no me equivoco, 10 años. Recuerdo que tenía un tío, el cual era un hombre bastante espiritual. Creía en todas estas cuestiones de la magia, los astros y las energías, además de que sabía leer las cartas y las líneas de la mano. En la ocasión de la que hablo, él estaba cumpliendo 40 años, por lo que había organizado una fiesta con absolutamente todos los miembros de la familia. Sin embargo, había puesto unas condiciones bastante peculiares. La principal era que todos debíamos ir vestidos de blanco completamente, sin excepción alguna. Además de que no debíamos llevar nada con nosotros salvo la ropa, ni siquiera un regalo. Pensamos que mi tío solo estaba organizando una fiesta temática o algo por el estilo, así que algunos de nuestros familiares no hicieron caso y llegaron con algún detalle o con ropa de otro color. A todos estos no se les permitió entrar, ni siquiera a quienes eran familiares muy cercanos. Salvo las peticiones de la ropa y los regalos, todo en la fiesta transcurrió como una celebración cualquiera. Había música, juegos, plática y comida. Pero cuando llegó la hora del pastel, nuestro tío nos pidió otra cosa que también nos resultó bastante extraña. En lugar de la típica canción de feliz cumpleaños, nos pidió que entonáramos una canción bastante rara, en un idioma que según yo era latín o algo por el estilo. Todos los miembros de la familia intentamos cumplir su voluntad, así que tratamos de cantar aquello lo mejor que pudimos, sin tener mucho éxito. Nadie más que él sabía qué rayos estaba diciendo. Una vez que terminamos de cantar, nos pidió que todos sopláramos las velas, todos a excepción de él. De igual manera lo hicimos, él era el cumpleañero, así que él decidía. Alrededor de 1 hora más tarde la fiesta concluyó y todos nos fuimos a nuestros hogares, pero aquello solo era la antesala a lo verdaderamente extraño. Al día siguiente mi padre recibió una llamada. Era otro de mis tíos, que le estaba avisando que su hermano, el de la fiesta del día anterior, estaba muerto. Él mismo lo había encontrado, sentado en el sofá de su sala, con la ropa que había usado durante la celebración de su cumpleaños,
viendo fijamente hacia la puerta de la entrada y con una enorme sonrisa en su rostro. En palabras de los médicos, había fallecido de causas naturales desde la noche anterior. Hasta el día de hoy, nadie en mi familia ha logrado entender qué sucedió en esa ocasión, pues mi tío era una persona demasiado sana como para haber muerto así, sin una razón aparente. Algunos creen que la extraña celebración fue una forma de despedirse o de realizarse un tipo de eutanasia desde una perspectiva espiritual o algo así. Otros aseguran que solo fue una desafortunada coincidencia. Por mi parte, no sé qué rayos pensar al respecto, pero nunca podré dejar de imaginarme a mi tío estando frente a la puerta, con una sonrisa en su rostro, feliz de haberse ido de este mundo. Es una imagen bastante extraña, porque parece sumamente pacífica, pero al pensar en ello, lo único que puedo sentir son escalofríos. Tal vez no debería estar contando esto, pues creo que podría meterme en algún problema, pero es algo que necesito sacar y por eso daré pocos detalles al respecto. No hay absolutamente nada paranormal en esta historia, pero créanme, hubiera preferido vivir algo de este tipo que lo que me sucedió. En mi familia hay varios primos que somos aproximadamente de la misma edad. Hace 6 años uno de nosotros, al que le decimos el Güero, acababa de cumplir 19, por lo que entre todos decidimos festejarlo en un restaurante de la ciudad en la que vivimos. Nuestra idea principal era solamente ir a cenar algo y regresar a nuestras casas. Sin embargo, el festejado tenía otros planes. Él quería ir después a un club nocturno y continuar la fiesta ahí, por lo que nos comenzó a insistir mucho, llegando a tal punto en que todos le dijimos que sí, pero que solo sería por un rato, pues teníamos que trabajar al día siguiente. Salimos del restaurante donde el Güero había estado bebiendo un poco y ya iba algo ambientado. Llegamos al club y entramos, todo normal hasta ese punto. Pedimos una mesa y comenzamos a beber todos. Sin embargo, nuestro primo ya había comenzado a exagerar con el alcohol, pues ya sus palabras no tenían mucho sentido y sus movimientos eran bastante torpes. Todos tratábamos de hacer que entrara en razón y dejara de tomar, pero aquello era imposible. Estaba tan ebrio que comenzó a buscar pleitos con las personas que se encontraban en las mesas aledañas, quienes simplemente lo ignoraban, hasta que uno de ellos, un hombre bastante alto y corpulento, además de muy bien vestido, se levantó y le pidió amablemente que se calmara, a lo que mi primo respondió con un empujón y gritando que nadie le iba a decir qué hacer, pues él era el cumpleañero de la noche. El otro hombre solamente dijo que estaba bien, se dio la media vuelta y se fue a su mesa. Enseguida le dijo algo a sus acompañantes y todos y cada uno se levantaron para después retirarse. Por nuestra parte hicimos lo mismo poco después, ya que no queríamos tener algún problema por culpa de nuestro familiar, así que casi a rastras lo sacamos del club y lo llevamos hasta su casa. Al día siguiente recibimos una foto en el grupo familiar que tenemos en WhatsApp. Era una corona de rosas enorme, una de esas que se ponen en los ataúdes, con un listón que decía, familia del Güero. Nuestro primo la había encontrado en la entrada de su casa esa misma mañana. Todos entendimos rápidamente el mensaje. Aquello era una amenaza directa por el comportamiento de nuestro familiar la noche anterior. Al ver esto, sus padres decidieron enviarlo a vivir a otro estado, con unos parientes que teníamos allá. Nunca supimos más del sujeto del club nocturno, pero claramente no teníamos intención de hacerlo. Hasta el día de hoy, mi primo no ha vuelto a la ciudad y asegura que tal vez jamás lo haga. Afortunadamente, al menos hasta ahora, aquello se quedó tan solo en esa espeluznante amenaza.